265 Bebedero. El emperador ciertamente dijo persona reencarnada. El emperador ciertamente dijo persona reencarnada. Es decir, decidieron eliminar a Lionel porque apareció una persona reencarnada. No sé nada sobre la persona reencarnada llamada Alice, así que lo omitiré aquí. Pero el problema es Cloud. ¿Es posible acercarte al emperador solo porque puedes usar magia de transformación, disfraz, para cambiar tu apariencia a través de magia mixta? Incluso si pudiera acercarse, seguiría adelante y asesinaría a Lionel, la persona reencarnada. ¿Te refieres a esa persona llamada Cloud? ¿O te refieres a la persona llamada Alice? Lionel también debió tener dudas y me preguntó sobre los dos reencarnados. ¿Sabías que esos dos eran personas reencarnadas? Si ese es el caso, debes conocer sus habilidades. Sí. Sin embargo, solo porque Su Majestad ha adquirido a esos dos como peones, no puedo imaginar que apunte a mi vida de una manera miope. Naturalmente actúo como si conociera las habilidades de las dos personas reencarnadas y, por el contrario, estaba tratando de obtener información del emperador. Lionel estaba tranquilo y sereno como siempre. Eras el más fuerte de este imperio. Por eso no cambiaría si hubiera personas reencarnadas o no. ¿Hubo alguna intervención del autor intelectual aquí? Escuché atentamente las palabras del emperador. Hice que Alice evaluara a todos los que se acercaban a mí. Luego, un día, apareció frente a mí y dijo: te daré el poder de un conquistador para conquistar el continente. Las grandes palabras también son algo bueno. Espero que no sea la tercera reencarnación del imperio, pero ¿podría Su Majestad creer las palabras de una persona tan sospechosa? No puedo creerlo, dijo Lionel, haciéndose eco del sentimiento. Sin embargo, el emperador abrió la boca como para ridiculizarlo. Le creí. Después de todo, él era el rey demonio. Kefin y los demás que habían sometido a los soldados demonizados también quedaron impactados por lo que dijo el emperador. Por supuesto que yo también lo soy. Probablemente pasarán varias décadas antes de que el rey demonio reviva, porque está en esta era. O más importante, ¿por qué pudo escapar del continente oscuro que Lord Rainstar había sellado? Las preguntas surgen una tras otra. Sin embargo, incluso aquí, Lionel interroga tranquilamente al emperador. ¿Cómo determinaste que esa persona era el rey demonio? No creo que fuera solo porque se llamaba así, ¿verdad? También tenía a su lado una persona reencarnada con habilidades raras. Una habilidad poco común. Atributo de espacio-tiempo, que solo los héroes pueden tener. Para ser exactos, es una habilidad de Miko que se dice que poseen los transferidos y las personas reencarnadas. Apareció en una persona que se hace llamar rey demonio y una persona reencarnada que puede manipular atributos espaciotemporales. Quería que fuera una broma, pero estaba seguro de que el emperador no tenía suficiente humor como para hacer una broma aquí. Si una persona reencarnada que puede usar la teletransportación está del lado del rey demonio, nunca se sabe cuándo se alterará la paz. Esto también lo sintió la persona reencarnada llamada Alice, pero para obtener evaluación y atributo espacio-tiempo, SP era necesario verterlo todo. No creo que mis valores coincidan con los de la persona reencarnada que tiene la personalidad audaz para tomar decisiones y llevarlas a cabo, y no quiero involucrarme con él. Sin embargo, desde que he decidido involucrarme con la otra persona, haré todo lo posible para ayudar a Lionel. Me gustaría solicitar recopilación de información. Aún así, incluso si esa persona reencarnada hubiera adquirido la habilidad atributo espacio-tiempo, con el SP que obtuvo al aumentar su nivel, no habría podido usarla tan fácilmente como podía con Hill. Si lo piensas de esta manera, habría requerido poder mágico, esfuerzo y tiempo para usar atributo espacio-tiempo. La primera vez que conocí a Lionel, y los demás fue alrededor de 5 años después de mi llegada a este mundo. Así que incluso si calculo eso, me tomó 4 años alcanzar ese nivel de habilidad. No sé qué tan alto debe ser el nivel de habilidad para poder teletransportarse con varias personas, pero me pregunto cómo pudo usar el legendario atributo espacio-tiempo. Se dice que es una leyenda, por lo que ninguna persona reencarnada sabría cantar atributo espacio-tiempo. No hubo libros escritos por Nerdal que contuvieran tales descripciones, así que también tengo dudas al respecto. Haciendo caso omiso de mis pensamientos, Lionel continuó su conversación con el emperador. Ya veo, lo creíste porque la persona reencarnada que controlaba los atributos legendarios lo dijo. ¿Fue Su Majestad tan tonto como para creer algo así? HMPH. Si soy un tonto, entonces ¿qué eres tú? ¿Que mi plan te arrastró de la posición general y te robó tu posición?
No es que eras peor que un tonto, ese parece ser el caso. Pero debe haber sido el destino lo que me hizo hacerlo. Fue el resultado de que Dios me guió hacia la persona a la que realmente debía servir, y ahora estoy agradecido por ese momento. Solía reírme cuando escuchaba que un hombre que ascendiera al rango de general del imperio sería el maestro de un sanador que era solo un poco mejor que los que lo rodeaban, pero pensar que incluso podría regenerar un cuerpo. Eso estaba contaminado con veneno. Supongo que juzgué mal al sanador. El rostro del emperador finalmente reflejó algo más que Lionel. Pero Lionel inmediatamente interrumpió la línea de visión del emperador. Lionel es realmente confiable. Me da tiempo para ordenar mis pensamientos. En primer lugar, ¿dónde conoció esa persona reencarnada al rey demonio? No lo sé ahora, pero no creo que tuviera fuerzas para ir al continente oscuro y regresar. No sería extraño que se rumoreara que alguien con tal habilidad fuera un aventurero, pero nunca había oído hablar de tales rumores. Después de todo, no hay garantía de que, ya sea el emperador o el señor demonio, esté diciendo la verdad. Cambié de opinión, pensando que no tenía sentido seguir pensando en eso, y aumenté mi concentración para poder usar la barrera del santuario, la magia de purificación y la magia de recuperación en cualquier momento. Su Majestad, como ex general del imperio, este es mi último consejo para Su Majestad, el ex jefe del imperio. Antes de rebajar aún más la dignidad del imperio, abdique ante Su Alteza Alberto. Si esto continúa, el imperio será tomado. Masu, abdicate. ¿Te hará cargo? El emperador no pareció molestarse y dijo eso. Tal vez esas personas sean del Principado de Blange. Su país parece centrarse en héroes, personas reencarnadas e incluso convertir demonios en demonios. La gente del imperio sufrirá. Kuk. Lo noté desde el principio. Por eso tomé su poder. ¿Qué es esa puerta? En ese momento, el ataúd del ermitaño saltó solo de la bolsa mágica. Se abrió la cerradura y apareció el príncipe Alberto. El momento es tan malo que me pregunto si realmente saldrá en este momento, especialmente esta vez. ¿Qué pasa aquí? ¿Su Majestad? Entonces, Sensi, la operación fue un éxito. El emperador le dijo lo que todos pensaban al príncipe Alberto, quien habló alegremente. Estoy perdiendo el interés. Si quieres que te cuente más, mátame, Lionel. Hoy cumpliré mi anhelado deseo y lo convertiré en la primera base para la unificación continental. Luciel-sama, lo siento, pero por favor tráteme uno a uno aquí. Lionel apartó por completo su mirada del emperador y se inclinó ante mí. No quiero que nadie se enoje conmigo, así que no permitiré que mueras. Si estás decidido a vivir, lo admitiré. Gracias. Su Majestad, ¿dónde nos encontraremos? ¿No está eso ya decidido? En ese momento, el emperador apareció detrás de Lionel. Ya está decidido aquí, ¿verdad? Primero, dame tu poder. Mientras decía esto, el emperador envolvió su mano en una magia oscura parecida a un miasma, y extendió la mano hacia el cuello de Lionel. 266 Mochi de peonía del estante. Cuando llegué por primera vez a este mundo, hubo muchas ocasiones en las que mi maestro venía detrás de mí como si se hubiera teletransportado, pero era debido a su velocidad súper alta. Amable era. Sin embargo, sin hacer ningún movimiento preliminar, el emperador apareció detrás de Lionel, y extendió sus brazos cubiertos de miasma hacia Lionel. Con el sonido de la carne chisporroteando, la mano derecha extendida del emperador fue quemada por llamas pálidas sin siquiera tocar a Lionel. Inmediatamente después, se escuchó un silbido del viento y el brazo cayó al suelo. Debiste haber tenido cuidado desde el principio. Al realizar un ataque sorpresa, no debes dejar que nadie sepa el momento de tu ataque. Prepárate para lo que sucedería si tu ataque es bloqueado. Tengo que irme, Vudú. El emperador se teletransportó a donde estaba originalmente, y cayó de rodillas en el acto por el dolor de perder su brazo derecho. En lugar del emperador, estaba más preocupado por el brazo derecho del emperador que Lionel cortó. Dame ese poder, dijo el emperador antes, extendiendo su brazo hacia Lionel. ¿Y magia que parece ser teletransportación en lugar de teletransportación? Estaba usando. Me viene a la mente un presentimiento muy malo. Por eso decidí tener cuidado. Si estuviera separado del emperador, no tendría ninguna relación directa con la victoria o la derrota. Incluso si hubiera sucedido, era demasiado peligroso dejar la opción como estaba. Santo dragón, purifica y destruye los fragmentos de los demonios malvados. Cuando el dragón sale del bastón de fantasía y muerde el brazo derecho del emperador, sucede algo inesperado. Entonces,
Se escuchó un grito final proveniente de su brazo derecho, y fue consumido por pálidas llamas blancas y desapareció sin dejar cenizas. Tú, ¿qué hiciste por mí? El emperador, que había estado observando la escena en silencio, recobró el sentido y la ira de perder su brazo derecho pareció superar el dolor de ser cortado, así que se levantó y me gritó, sea lo que sea, tuve un muy mal presentimiento al respecto, así que lo borré. No tiene nada que ver con el resultado de la batalla con Lionel, así que no hay ningún problema. Eres el sanador que revivió a Lionel, y que siempre se interpone en mi supremacía. Aparentemente, el emperador me vio esta vez, pero el extraño sentimiento que había sentido antes había desaparecido. Ahora que tengo algo de tiempo libre, decidí presentarme. Lo siento. Por cierto, no he terminado de presentarme. Mi nombre es Luciel. Para ser más precisos, soy un sabio y actualmente estoy en una posición en la que estoy prestando mi fuerza a Lionel y a los demás. Otros, eso no me importa. ¿Sabes lo que destruiste? Me dolió un poco escuchar a alguien llamarme así al presentarme, pero aparentemente ese brazo derecho cortado era la mano secreta del emperador. Ahora bien, me sorprendió ver su brazo derecho levantar su último aliento. Pero no tengo idea de lo que está viendo. Realmente no lo sé y probablemente no sea muy bueno en eso. Rápidamente envuelvo mi cuerpo en el poder del dragón sagrado. Pensando en el futuro, estaba un poco nervioso por el poder mágico que me quedaba, pero mi intuición estaba funcionando mejor de lo habitual. Esa fue mi carta de triunfo, que selló al señor demonio que roba el poder de los demás y le implantó tecnología de otro mundo. Incluso si es buena. Me estaba mirando con mucho resentimiento en sus ojos. Pero cosas tan triviales ya no importaban. Aparentemente, derrotó a un demonio que se autoproclamaba señor demonio y tenía la capacidad de hacer trampa. Ese sentimiento desagradable podría deberse a que Aun Sensei me habló intuitivamente sobre un ser con el potencial de convertirse en un enemigo. Sería bueno si el mundo finalmente pudiera estar en paz y pudiéramos vivir una vida pacífica. Pero supongo que no será tan fácil. Suspiró, cuando escuché cómo se usaba ese brazo derecho. Me di cuenta del destino de la persona reencarnada que había adquirido, atributo espacio-tiempo. Para confirmar esto, interrogaré al emperador. Quizás esa sea la transferencia. Estoy seguro de que se lo robaste a la persona reencarnada, pero, si es por mi supremacía, no es más que una herramienta para crear habilidades raras como las de la persona reencarnada. Sobre todo, nunca te perdonaré tratar a las personas reencarnadas como herramientas. Bueno, aunque creo que la mayoría de las personas reencarnadas deberían tener más cuidado. Entonces Lionel volvió a interponerse entre ellos y abrió la boca. Luciel-sama, le dejaré esto a usted. Se supone que soy el socio de su majestad. Y si su majestad va por el camino equivocado, es mi deber como súbdito detenerlo. Este es mi último servicio. Lionel dijo eso y preparó su gran espada en llamas, y el emperador también preparó su espada en su mano izquierda. Pero aquí la voz es aún más fuerte. Ese Sensei, su majestad ya es hombre muerto. ¿No es mejor simplemente encarcelarlo en lugar de matarlo? El príncipe Alberto también hizo un comentario fuera de lugar aquí, así que cuando lo miré, su rostro se puso pálido. No. Su sangre se había drenado por completo y se puso blanco. Pensé que iba a abdicar del emperador y llamarse a sí mismo emperador, pero, tal vez fue por sentimientos de su familia inmediata, o le asustó la realidad cada vez mayor de convertirse en emperador. Parece que Lionel decidió pedirle al príncipe Alberto que descubriera sus verdaderas intenciones. El emperador también mantuvo su espada lista y dirigió su atención al príncipe Alberto. Su Alteza Albert. ¿Por qué lideraba la resistencia y atacaba al imperio? Para derrotar a su majestad. ¿Verdad? Eso es. ¿Qué es? ¿Es completamente diferente a cuando hablabais en Evisa? Ahora que lo pienso, Lysak, que en realidad era el falso señor Basak, estaba hablando de la política básica, pero nunca lo esperé. Están librando guerras que no se pueden ganar e imponiendo fuertes impuestos a los residentes, dando trato preferencial solo a aquellos que sobresalen en poder militar, y comenzando a tratar mal a los funcionarios civiles, liberando esclavos ilegales de traficantes de esclavos ilegales, y haciendo lo que quieran en el imperio imperial. Capital. El propósito era hacer justicia a los soldados, y liberar a aquellos que habían sido encarcelados por crímenes inocentes, ¿verdad? ¿Quién estaría a cargo de esto? Lionel destacó los principios básicos de la resistencia tal como eran. Sin embargo, en retrospectiva, Lysak probablemente jugó un papel central en la determinación de la política básica. Dado que Lysak estuvo del lado del enemigo desde el principio, hacer el payaso también es algo bueno. Bueno,
Si no flaqueamos y nos atenemos a nuestra política básica, nos convertiremos en un país en el que será fácil vivir incluso si nuestro poder militar disminuye. No quiero que la gente del imperio resulte herida más. Por lo tanto, Su Majestad, por favor abdique el trono en mis manos. Si lo quieres, intenta tomarlo con tus propias manos. Si tiene tal determinación, matará Su Alteza a Su Majestad. La situación terminó siendo que el novato estaba siendo intimidado por los dos veteranos. No, por eso está bien que lo encarcelen. Su Majestad está demasiado ocupado y confundido. Lionel también debería regresar y animar el país. Solo un actor es demasiado diferente. Sentí que tenía que decir eso. ¿Cómo debo expresarlo? La cabeza del príncipe Alberto parecía tranquila en el jardín de flores. Su Alteza Alberto alzó la voz como si fuera a gritar y el emperador se enfadó. Es por eso que no eres bueno. No tienes metas, ni resolución, y no haces ningún esfuerzo. No hay manera de que confiaría este imperio en el que he logrado grandes progresos a un pedazo de basura como ese. Podría haberme salido con la mía simplemente desheredándote por lástima. Ya es suficiente. Te mueres. Dejando a un lado a Su Alteza Albert, quien estaba decepcionado de varias maneras, cerré los ojos y concentré toda mi atención en la fluctuación momentánea del poder mágico, confiando en que el emperador definitivamente usaría magia de teletransportación. Y como era de esperar, el blanco de su ira estaba contra mí, la que había arruinado todo. Me siento mal por Lionel, pero no quiero morir, así que hago todo lo posible por resistirme. Dragón del trueno, deja todo atrás y quítale la libertad a tu oponente con un rayo. Cuando estaba a solo unos centímetros de distancia, evitó la espada del emperador y lo contraatacó con un contragolpe en el estómago. Después de confirmar que el cuerpo del emperador había sido levantado por el golpe, liberé el poder del dragón y me arrodillé en el suelo. Estoy al borde del agotamiento. Lionel, ¿realmente puedo dejarte todo a ti? Riendo patéticamente, llamé a Lionel, quien asintió con una sonrisa irónica, y frente a mi mirada estaba la figura de Su Alteza Alberto, quien estaba sentado de rodillas mientras miraba al emperador que había quedado impresionado. 267 Alberto, caras delantera y trasera. Dejaré que Lionel se ocupe del emperador. Más que nada, el problema es el príncipe Alberto, que está lento. Dado que a Lionel lo llaman maestro, debe haber estado enseñando artes marciales. Pero para ser honesto, no hay ninguna señal de él. Estaba simplemente temblando mientras miraba al emperador al que había alejado a puñetazos. Lamento añadir más, pero le voy a decir a Su Alteza Alberto, que está aturdido, lo que tengo que decir. Su Alteza Alberto, Lionel. Todos mis compañeros aquí son familiares, amigos y sirvientes. Por lo tanto, no serviré al imperio. Bueno, eso es un problema. En ese caso, no me importa si es solo por un tiempo hasta que me convierta en emperador. Por favor. Su Alteza inclina la cabeza una y otra vez con una mirada deslumbrante en sus ojos. Pero, ¿realmente podrá convertirse en emperador? Tengo dudas. Esta vez, los intereses estaban alineados y no hubo ningún tipo de lucha conjunta. De hecho, no condujo a ninguna orientación y acabó siendo frenada. Además, Lysak, a quien el príncipe Alberto estaba a punto de nombrar primer ministro, desertó y se pasó a Cloud, y la resistencia que lo acompañaba probablemente fue convertida en demonio o capturada. Por muy fuerte que sea el cuartel general de la resistencia en Evisa, hasta ahora tenía claro que el objetivo era convertirse en emperador, por lo que llevaba sobre sus hombros el Mikoshi del príncipe Alberto. Pero incluso si eso se convierte en realidad, definitivamente habrá personas que intentarán robar sus intereses. Si eso sucede, ¿podrá el príncipe Alberto detenerlo? Supongamos que la ex Santa Melfina, la traidora primera ministra Lysak y Gladys, el hijo de Lionel, ocuparán puestos clave en el imperio. Si eso sucede, será obvio lo que pensarán las personas que han logrado permanecer y apoyar el imperio gracias al prestigio del emperador. El primer ministro, los jefes de cada departamento y los siguientes en la fila que actualmente dirigen el imperio probablemente exigirán sus puestos tal como están. Si la situación se maneja incorrectamente, se producirá una huelga o rebelión. Incluso si se deshicieran de los elementos sin escrúpulos como ejemplo, el deseo del ex emperador de volver al buen gobierno se aceleraría, y el imperio se hundiría en el caos. Solo otros países estarían contentos con esto, pero sigue siendo algo bueno. Si el príncipe Alberto asciende al trono, ¿mantendrá la línea del frente con los países vecinos? ¿O solo reunirás a los principales generales que están al mando? Si eso sucede, las líneas del frente en competencia pueden colapsar. Por ejemplo,
Si se intenta concluir un acuerdo de alto el fuego con el reino de Louburg antes de esa fecha, el reino de Louburg probablemente estará agotado, pero verá esto como una oportunidad perfecta para atacar y negociará agresivamente. Si eso sucede, los generales y soldados que luchan en el frente tendrán que ser devueltos al imperio, y considerando que han absorbido una gran cantidad de territorio desde que Lionel estuvo presente, habrá una demanda para la devolución del territorio capturado. Es más obvio de lo que parece. Se ganó con la sangre, el sudor, las lágrimas y el alma de los soldados imperiales. Si el emperador, que acababa de ascender al trono, aceptara esto, el príncipe Alberto definitivamente caería en desgracia o, en algunos casos, sería inmediatamente asesinado. Habría estado bien si el príncipe Alberto, con sus ojos penetrantes, hubiera pensado mucho antes de actuar, pero cuando Lysac y los demás lo cargaron, el curso de acción de la resistencia quedó grabado en él como propio. Impreso en mí. Si esta persona tuviera la ideología hegemónica de aspirar a unificar el continente de una sola vez a través de una obra de teatro, estoy seguro de que el imperio aún estaría unificado. Su Alteza Albert, no soy su súbdito, así que no puedo decir mucho, pero su vida es importante. Me gustaría saber por qué quería arrebatarle el poder al actual emperador, y los problemas que surgirían si lo lograra. Solo puedo esperar cómo se describirá el futuro del imperio, incluso a riesgo de tener que lidiar con él. Los problemas del imperio solo pueden ser resueltos por el imperio. No puedo leer la atmósfera y es un poco como un jardín de flores, pero si eres una persona amante de la paz, espero que valores la vida. Su Alteza Alberto se puso rígido con un rostro que encarnaba la palabra desesperación, y cuando volvió su mirada hacia el emperador y Lionel, este estaba de su lado. Luego, Lionel pareció contener al emperador después de esperar a que algo parecido a una niebla cayera sobre él. Probablemente esté bien dejarte esa parte a ti. Me gustaría pensar que este es finalmente el final de lo que tenemos que hacer en nuestro imperio. Pero necesito aclarar cuántos soldados demonizados hay. Si bajas la guardia antes de que todo termine, existe la posibilidad de que te sorprendas en un lugar inesperado. Como en tu vida anterior. Creo que eso fue realmente irregular. Bueno, en cualquier caso, no podremos saber de Claude, quien habría tenido la mayor información sobre los demonios y la demonización, pero si todos los que duermen en el ataúd del ermitaño, incluido el señor Vasak, recuperan la conciencia, eso se resolverá. Estoy seguro de que todo irá bien. Dado que Su Alteza Albert parece no estar bien mentalmente, decidí cambiar la conciencia de Su Alteza del Imperio a algo más familiar. Por cierto, Alteza, con respecto a Melfina y los demás, Melfina, aparentemente fue extremadamente efectivo. Sí. Un demonio se apoderó de su conciencia por un tiempo, pero creo que ahora se está recuperando. ¿Qué harás con él? ¿Melfina es realmente Melfina? ¿Se ha convertido en un demonio como antes? No lo sé. Pero creo que es poco probable. Ya veo. Al parecer fue difícil para mí aceptar a Melfina-san con esa personalidad. Me sorprendió cuando me dijeron que me sentía confundida. Supongo que usaré a Melfina aquí para emocionarla un poco. Creo que deberías pensar en lo que Melfina-san pensará de la apariencia actual de Su Alteza. Su Alteza no tiene un solo aliado en este lugar. Aún así, todavía está aquí haciendo varios movimientos a su alrededor. La forma en que lo demuestre hará una gran diferencia en las impresiones de la gente. Eso es lo que quiero. Déjenme decirlo de nuevo. No somos súbditos ni aliados de su majestad. Por lo tanto, no interferiremos más. Su rostro, que se había vuelto alegre, comenzó a hundirse cada vez más. Creo que también sería mejor aprender algunos trucos para la barriga. Sin embargo, si Melfina-san, Lysac, que era una falsificación del señor Vasak, y Gladys Do no escuchan lo que quieren escuchar de nosotros, se lo devolveremos al imperio. A Su Alteza. Su Majestad promoverá el imperio junto con sus súbditos. Por favor, levántate y vete. Su Alteza miró hacia abajo y comenzó a murmurar. Luego, fuera el momento adecuado o no, Gladys Do y Melfina-san salieron juntas del ataúd del ermitaño. Este lugar. Su Alteza Albert. Y un hombre sabio. Su Alteza Alberto. Gladys Do no solo quedó inconsciente por Lionel, así que pensé que se daría cuenta bastante rápido, pero no esperaba que Melfina-san reviviera tan rápido. Melfina y Gladys, ¿se encuentran bien? Su Alteza Albert se puso de pie inmediatamente, y recuperó una impresión un poco más tranquila como cuando nos conocimos por primera vez. Da miedo cuánto han cambiado las cosas. En ese momento, Melfina-san de repente colapsa, como si se le hubieran caído las rodillas. Su Alteza Albert lo sostiene con fuerza. Sabio Dono,
Melfina no está curada, nunca te he tratado después de que un demonio te quitara la conciencia. Sin embargo, no hay alguna razón por la que saliste del ataúd del ermitaño a pesar de que tu conciencia aún no estaba clara. Yo también estoy realmente sorprendido. Melfina San salió. Tal vez el príncipe Alberto. Después de observar la situación y calmarse, Gladys Dono abrió la boca. Su Alteza, ¿dónde está esto? Este es el dormitorio de su majestad. Los hombres que lucharon juntos antes derrotarán al emperador, y de ahora en adelante construiré un nuevo imperio. Gladys también me prestará su fuerza. Realmente sentí que estaba desbordado de mí mismo, como si fuera una persona diferente a la de antes. Soy mi padre y traté de asesinar al general del imperio. Según las normas militares, deberían decapitarme. Así que, si es posible, córtenme la cabeza. En ese caso, te concederé amnistía. Estoy seguro de que al maestro que luchó junto a ti también le gustaría eso. Creo que deberías hablar con él sobre eso más tarde. Su Alteza Alberto. Melfina San debe estar todavía aturdida, mientras grita el nombre del príncipe Alberto. Melfina, estoy aquí. Vamos a construir un nuevo imperio, así que Melfina permanecerá a mi lado para siempre. Su Alteza Alberto. Decidí dejar en paz a Su Alteza por el momento y llamé a Gladys. Gladys Dono, por favor cuéntame toda la información que sabes sobre lo que estaba sucediendo en el imperio. Antes de que el imperio se vuelva más loco debido al poder de los demonios. Está bien. No será una compensación, pero te diré todo lo que sé. Entonces Lionel, que había capturado a su majestad el emperador, vino y salió de su dormitorio para escuchar su historia. No se puede evitar que Gladys Dono en ese momento casi se riera un poco, como si estuviera esperando ser regañada por hacer algo malo. 268 y al campo de batalla. Después de que terminó la batalla con el emperador, Su Alteza Alberto vio a Melfina y fue revivida. Así que decidíamos mudarnos a otro lugar para escuchar sobre los demonios y la demonización. Tengo algo que hacer, así que escuchemos lo que tienes que decir en la sala del trono. Como no hubo ninguna voz negativa de nadie, decidimos trasladarnos a la sala del trono según las instrucciones de Lionel. Cuando salí del dormitorio del emperador, vi que los 4 soldados que se habían convertido en demonios estaban atados con cuerdas por otros 6 soldados. Restaura a aquellos que se han convertido en demonios a su estado original. Por favor, tráelos contigo. Siguiendo las instrucciones de Lionel, se trasladaron a la sala del trono a pesar de que eran un grupo grande. La gente que trabajaba en el castillo me miró, pero como viajaba en un grupo grande, no hubo gran problema a pesar de que llevaba a un emperador inconsciente. Llegaron al salón del trono, pero sin detenerse Lionel abrió la puerta detrás del trono. Primero, consigamos lo que necesitamos y guardémoslo. No podía entender lo que estaba diciendo, pero cuando seguí a Lionel hacia la puerta, me di cuenta de que era la sala del tesoro. Signo de interrogación abierta, No soy solo yo, todos se congelan cuando ven las acciones de Lionel. Como era de esperar de un general, entiendo que conocía la ubicación de la sala del tesoro, pero, ¿cómo la abrió? Esta casa del tesoro almacena herramientas mágicas, y medicinas que pueden restaurar el poder mágico. Lo mejor sería curar primero a aquellos que se han convertido en demonios. Lo que dijo Lionel era cierto, pero decidí pedir permiso al príncipe Alberto, el encargado de este lugar. Si ese es el caso, Su Alteza Albert, ¿está bien? Existía la posibilidad de que más tarde lo acusaran de tomarlo sin permiso, por lo que quería cumplir su palabra. Te he causado muchos problemas esta vez. Como prometí, te daré algunas de las cosas en la sala del tesoro. El príncipe Alberto se mantuvo cerca de Melfina incluso después de mudarse de un lugar a otro, pero como era de esperar, no parecía nervioso y estaba completamente preparado para responder como miembro de la familia real. Aunque se ha unido a la junta directiva, es natural que sea miembro de la familia imperial. Pero, Luciel Sama, ven aquí. Dicho esto, lo que Lionel sacó de la sala del tesoro, y le entregó no fue una poción mágica, sino una joya brillante y un collar. Esta esfera es una esfera de cristal mágica. Es algo que te permite poner y quitar poder mágico de acuerdo con el atributo mágico. Y este es el collar del Rey Espíritu. Cuando lo usas, se vuelve más fácil usar el poder mágico, y al mismo tiempo suprime la cantidad de poder mágico utilizado. Se dice que, como se esperaba del imperio, parece que hay tesoros valiosos escondidos en la casa del tesoro. Si todo lo que tengo que hacer es usar el collar del Rey Espíritu,
¿Cómo uso esa bola de cristal mágica? Parece usarse mediante manipulación mágica. Cuando sostienes una bola de cristal mágica en tu mano e intentas hacer circular el poder mágico dentro de tu cuerpo a través de la bola de cristal mágica, te sorprenderá sentir que tu propio poder mágico aumentará repentinamente. Eso es increíble. En un instante, mi poder mágico fue completamente restaurado. Luego, después de colgar el collar del Rey Espíritu alrededor de su cuello, comienza a cantar hacia los soldados demonizados. Santo dragón, conviértete en la luz que libera todo y traga todas las maldiciones e impurezas, y trae salvación y purificación a las almas malvadas. Entonces, todavía tenía la sensación de que mi poder mágico estaba desapareciendo lentamente, pero en el momento en que sentí que mi cuello brillaba, la sensación de perder mi poder mágico se detuvo. Pensé que podría haber sido un fracaso, pero cuando vi al dragón sagrado tragar y purificar a los soldados que se habían convertido en demonios, me di cuenta de que el consumo de poder mágico realmente había sido suprimido. Esto es increíble. Realmente podría llamarse un tesoro nacional. Un dragón sagrado translúcido que emitía una luz blanca azulada desapareció después de atravesar a los soldados. Los soldados que se habían convertido en demonios habían vuelto a su forma humana. Sin embargo, dado que los soldados claramente parecían agotados, inmediatamente activé Extra Heal. ¿Estás seguro de que quieres tener esto? Cuando traté de verificar a Su Alteza Albert nuevamente solo para estar seguro, noté que la compostura había desaparecido del rostro de Su Alteza mientras sostenía a Melfina San, así que seguí la línea de visión de Su Alteza. Más allá de eso, había un demonio llamado Paula. Antes de que Paula se diera cuenta, había entrado en la sala del tesoro y, mientras movía hábilmente una gran cantidad de golems en miniatura, estaba discerniendo tesoros. Luego, el golem en miniatura le entregaría a Paula solo los elementos que se adaptaban a sus ojos y desaparecía. Esto se repetía una y otra vez. El número de artículos adecuados para las gafas de Paula era aproximadamente de 20. Paula, ese número definitivamente no es lo suficientemente bueno. Los golems son individuales y colectivos e individuales. Los golems hicieron lo mejor que pudieron. Paula dijo eso con orgullo, pero apareció el príncipe Alberto, que estaba un poco débil, por lo que decidió descartarlo. Desafortunadamente, Paula es quien controla el golem, así que eso no es bueno. Soy muy codicioso. Pero al menos esto es lo que quiero. Paula dijo eso y me mostró un anillo común y corriente. Su Alteza Alberto pareció aliviado al ver esto y luego estuvo de acuerdo. En ese momento, Paula tenía una enorme sonrisa en su rostro, y creo que fuimos los únicos que entendimos que se trataba de un objeto muy raro. En cuanto a Lionel, le mostraré a Su Alteza la espada grande, el escudo grande y la lanza larga antes de decírselo. Su Majestad me quitó algo que me pertenecía, así que me gustaría que me lo devolvieran. Está bien. Después de eso, transferí los derechos de Estia, que finiqueté y a Paula porque eran interesantes, y el príncipe Alberto volvió a entrar en pánico, pero mientras tanto, saqué al señor Lisac del ataúd del ermitaño e hice que Estia se despertara. El señor Lisac quedó atónito cuando supo que todo había terminado, pero parecía haberse dado cuenta de muchas cosas, y prometió contarle a Gladys todo lo que sabía, y me pidieron que hablara sobre todo lo relacionado con los demonios y convertirse en demonios. Pero, entonces no sabes cuántas personas el emperador y Cloud convirtieron en demonios, ¿y no sabías por qué comenzaron a promover la demonización? Sí. No tenía idea de que los demonios iban y venían al castillo. Me dieron una cresta de esclavo, y me ordenaron no contarle a nadie sobre mi padre o Cloud. Estuve allí porque me dijeron que iba a haber demonios. Un ataque. Desde que saliste de ese laboratorio, viste que había personas que se habían convertido en demonios, ¿verdad? Escuché que era una instalación experimental para capturar el poder de los demonios. Los soldados y esclavos también eran el ejército privado de Cloud, así que no pude decir nada. Desafortunadamente, parece que recopilar información de Gladys Dono no tuvo sentido. Decidí dirigirme al señor Lisac y hacerle una pregunta. Es por eso que Lisac-san nos traicionó, porque Cloud nos ofreció un trato, y para convertirnos en su esclavo, y obtener información sobre las acciones del príncipe Alberto y sus amigos. Infiltrado. ¿Estás diciendo que elegiste al infiltrado en función de si se convertiría en un demonio o en un demonio? Así es. Las pocas personas que se convirtieron en demonios ya no eran humanos. Sentí que si iba a dejar de ser humano, sería mejor que eligiera convertirme en un infiltrado. Pero el escudo de esclavos desapareció con Evisa, ¿verdad? Aún así,
Debe haber una razón por la que se puso del lado de Cloud en lugar de Su Alteza. Vi al emperador siendo teletransportado y pensé que no podía escapar. Es extraño pensar que puede derrotar a tantos soldados que se han convertido en demonios. Siento que implícitamente dijeron que estábamos equivocados, pero ciertamente no siento que pueda derrotar a un soldado que no se ha convertido en un demonio. Así que creo que Isaac tiene razón aquí. Sería demasiado aterrador si el emperador se teletransportara hacia mí cuando no estuviera alerta. Bueno, está bien. Para que quede claro, tu custodia será entregada a Su Alteza Alberto, así que por favor considera que tu futuro estará determinado por lo que hagas con tus sentimientos. Hay algunos demonios más en este castillo, pero probablemente estén muertos. Cloud les ha dado crestas de esclavo a todos los esclavos de antemano, así que si mueren, probablemente estén muertos. Dijo que los esclavos servían al emperador como peones. Entonces eso significa que no hay demonios en el imperio, ¿es correcto? No, no estoy en el castillo, pero Luciel-sama, Doran se ha puesto en contacto conmigo. Había olvidado que le había dado a Lionel la bola mágica, pero parece que recibió un mensaje urgente que el propio Lionel no puede prestarme. Recibí la bola mágica de Lionel, y recé para que se conectara con Doran. Doran, ¿estás bien? Estamos a salvo. Sin embargo, antes me encontré con uno de los caballeros dragón alados del imperio, pero me ignoró y se dirigió hacia mí a toda velocidad. Solo para estar seguros, también estamos dando vueltas sobre el castillo del imperio. En realidad, ¿podrías esperar un momento? Antes de que Doran responda, llama a Lionel. Lionel, si un solo pterodáctilo regresara del frente, ¿cómo sería? Aparte de eso, cuando derribas un fuerte enemigo en el campo de batalla, las líneas del frente se rompen o sucede algo inesperado. Sabio Dono, si el problema es... Disculpe. Justo antes de que comenzara la batalla con Ruburg, las fuerzas especiales comenzaron a atacar sin importar si eran amigos o enemigos. Cuando el soldado irrumpió en la sala del trono, parecía tener tanta prisa que ahogó las palabras de Isaac sin mirarnos con atención y nos transmitió el asunto urgente. Parece así, pero, ¿es eso lo que quisiste decir? Sí, bueno. Isaac parecía visiblemente deprimido, como si estuviera tratando de utilizar información útil como moneda de cambio. Pero este no era el momento de preocuparse por esas cosas. Esto no sabe bien a menos que vayas al campo de batalla, ¿verdad? Cometí el error de mirar el rostro de Lionel y preguntarle. Sí. Esto creará una deuda aún mayor para el imperio y, si no se controla, se volverá muy problemático. Ya veo. Entonces, ¿qué hará el emperador al final? La magia del atributo oscuro de Estia la está haciendo dormir, pero no sé cuánto tiempo estará dormida. Eso es problemático. ¿Cómo fue? Cuando miré al soldado que había entrado corriendo antes, vi una cara que había visto antes en alguna parte. ¡Qué fin, Ketty! Capturen a ese soldado que informó. Los dos respondieron inmediatamente a la repentina orden. En un abrir y cerrar de ojos, me acerqué al soldado capturado y, como era de esperar, vi un rostro familiar allí. Ha pasado mucho tiempo desde Inis. ¿Por qué está aquí un sanador clase S? Quizás fue una recompensa por trabajar duro en el imperio, pero estaba agradecido de que Gowon Sensei me hubiera identificado y reunido con las personas que necesitaba. Bueno, hay muchas cosas, pero primero hay cosas que quiero que hagas. Por favor, coopera conmigo. Comerciante de esclavos. Antes de dirigirse al campo de batalla, dejó escapar un suspiro de alivio, sabiendo que ya no tendría que preocuparse por lo que sucedía detrás de él. 269 Confluencia. Es un mundo pequeño pensar que el traficante de esclavos que vendió a Lionel y sus amigos en Jennis estaba ahora en la posición de comandar la unidad de pterodáctilos. Con eso en mente, se decidió que el traficante de esclavos le daría al emperador un escudo de esclavo por orden de Su Alteza Alberto, y lo convertiría en esclavo de Su Alteza Alberto. Hacerle algo como esto a Su Majestad el Emperador. Aunque a veces dejaba escapar tales murmullos, el traficante de esclavos rápidamente terminó el trabajo de esclavizar al emperador, como si supiera que no tenía otra opción. Después de terminar el trabajo, desperté al emperador y le dije que lo había convertido en esclavo del príncipe Alberto, pero que había algo extraño en su apariencia. Estia selló las emociones de Su Majestad. Lionel pareció sentir que yo tenía dudas y habló con calma y sin inflexiones. Sin embargo, el emperador albergaba en su interior un demonio conocido como el Clan de la Oscuridad. Naturalmente, también tendría una fuerte resistencia a los atributos oscuros.
No pude ocultar mi sorpresa por el hecho de que el atributo mágico oscuro de este excediera esa resistencia. Parece que estaba inconsciente, y con la ayuda del espíritu oscuro, de alguna manera pudo sellarse. Este explicó como si hubiera leído mis emociones. Aparentemente se le notaba en la cara. Aún así, es extraño porque cuando las emociones están selladas, incluso el emperador, que está vestido con tanto aquí, parece una persona normal, pero no sabe bien si se queda así. El emperador tendrá que parecer normal cuando declare su abdicación y transferencia del trono al príncipe Alberto. De lo contrario, incluso si el príncipe Alberto se convierte en emperador, existe la posibilidad de que se quede en la oscuridad y nunca pueda tomar el poder real. Bueno, pensando en eso, dirigí mi mirada hacia Su Alteza Albert. El contrato de esclavitud se concluyó sin incidentes. Son 3 los términos del contrato que Su Alteza Real Alberto encargó al emperador. Primero, no tomes ninguna acción hostil contra nadie aquí. 1. Para todas las habilidades, pedir permiso a Su Alteza Alberto antes de usarlas. 1. Si aparece alguien que quiera volver a asumir el papel, que se lo cuente todo a Su Alteza Alberto. Esas son las 3 cosas anteriores. Y hice que el príncipe Alberto, Melfina San, Gladys Dono y el señor Lisac firmaran 3 juramentos conmigo. Primero, no emprendas ninguna acción hostil contra nosotros. Primero, no actúes entre bastidores en St. Shurigenis. Primero, si sucede algo, como la aparición de un demonio, asegúrese de contactarlos usando una bola mágica. Esas son las 3 cosas anteriores. No puedo decir que me sienta aliviado de que no haya hostilidad con esto, pero no creo que haya ningún conflicto con el imperio por el momento. Por cierto, en ese momento, el señor Lisac también se convirtió en esclavo de Su Alteza y volvió al control del príncipe Alberto, y se le hizo jurar que nunca más lo traicionaría. Pero omitiré eso. Después de eso, Doran pidió permiso para aterrizar, pero parecía que ya estaban bajo el ataque de los soldados imperiales, por lo que tuvieron que correr hacia los soldados imperiales atacantes. Lionel fue el encargado de explicarles a los soldados imperiales, y les informó que yo, el hombre incógnito y sabio, me hospedaba en el castillo imperial, y decidió que una aeronave los recogería. Pensé que era un poco sospechoso, pero los soldados que presenciaron al emperador y Su Alteza juntos no tuvieron más remedio que creerlo. En este punto, finalmente se liberó la postura de ataque, y la aeronave aterrizó de manera segura dentro de los terrenos del castillo. Por favor, déjeme esto a mí. Luciel-sama, por favor prepárese para la partida. Está bien. Lionel, por favor ven a la cabina una vez que entres. Comprendido. Dejé este lugar a Lionel por ahora, y abordamos la aeronave para no parecer sospechosos. Cuando me dirigí directamente al puente, Doran y sus amigos me saludaron. Aunque acabamos de romper esta mañana, parecía que había pasado mucho tiempo desde que habíamos pasado tanto tiempo juntos. Doran, lamento no haberle prestado atención a la aeronave. Fue un vuelo bastante emocionante. Además, fue una buena oportunidad para probar la durabilidad de esta cosa. Doran se rió alegremente al decir eso, pero tenía curiosidad por la forma en que lo dijo. ¿Ya has sido atacado? Pude bloquear completamente la balista del imperio. Si activas la barrera del área para hacer magia, no caerá tan fácilmente en el campo de batalla. Ya veo. Está bien, pero ¿estuvieron todos bien? Después de escuchar las palabras de Doran, quise disculparme, pero parecía que me estaba diciendo que no tenía que disculparme, así que decidí preguntarle a todos los demás. No teníamos mucho que hacer, pero tuvimos una experiencia maravillosa de ver el mundo. Así es. Desde que he estado en el cielo durante tanto tiempo, tengo una imagen sólida de volar. Tal vez ahora pueda usar magia espiritual para volar. Nadia y Lidia parecieron disfrutar del vuelo y no tuvieron problemas. Luciel-sama, me gustaría que hiciera otro de este hidroavión que hizo mi maestro. Entonces la compañía Luciel definitivamente podrá controlar el mundo. Entonces podré concentrarme en la investigación. Propietario, lo he probado varias veces, así que no puedo disparar el arma principal, pero puedo derribar a cualquier enemigo que se acerque al hidroavión. Quizás porque Lina y Nanya fueron influenciadas por Doran, se volvieron fieles a sus propios deseos. Estaba un poco preocupado de que la personalidad de Nanya hubiera cambiado en particular, y cuando volví mi mirada hacia Doran, ella desvió la mirada. Últimamente, por alguna razón, he recibido mucha atención. Pero todavía necesito preguntar qué pasó después. Rician estaba jugueteando con su herramienta mágica para encontrar enemigos con los que Doran había estado jugando hasta temprano esta mañana,
pero ni siquiera nos notó. Parece que Rician conduce normalmente como siempre, decidiendo que esto no sería ningún problema para mí. Les dije a todos que me dirigía al campo de batalla. Todos, escuchen. Vamos a mover la aeronave hacia la línea del frente donde el Imperio y el Reino de Louburg están luchando. El hecho de que estemos en primera línea significa que estaremos matando gente en ambos lados de la guerra, preguntó Nadia, asumiendo la posibilidad de una pelea. No, básicamente no tengo intención de luchar contra soldados de ambos ejércitos. Solo los soldados que han sido convertidos en demonios por el Imperio se dirigirán al frente. Si estamos librando una guerra en primer lugar, creo que deberíamos dejarlos en paz. Esta vez Lina me lo dice, pero no puedo seguir diciéndolo. Parece que han perdido a su amo de esclavos y están haciendo un alboroto, sin importar si son amigos o enemigos. Por supuesto, está bien en el campo de batalla, pero los soldados que se han convertido en demonios son muy fuertes. Como que Finiketty estaban heridos, y Egolen de Paula estaba medio destruido, era imposible simplemente tirarlo. Si accidentalmente se mudan al vecindario, personas inocentes también sufrirán. Queremos eliminar esa posibilidad. Luciel Sama es una persona de buen carácter, ¿no? Si existe la posibilidad de que algún día vaya a luchar contra ese soldado demonizado, solo quiero derrotarlo mientras aún esté débil. Eres una persona de buen carácter después de todo. Lina parecía estar de acuerdo con eso. Solo para estar seguros, les dije que si no querían ir al campo de batalla, podían quedarse en casa en el Imperio, pero ninguno quería quedarse. Más importante aún, el equipo técnico parecía tener algo que intentar si iban al campo de batalla, y noté que parecían estar divirtiéndose mucho. Justo cuando estaban a punto de explicar sus respectivos roles en el campo de batalla, Lionel finalmente regresó, pero por alguna razón el príncipe Alberto y el emperador estaban detrás de él. ¿Por qué me trajiste aquí? Me gustaría aprovechar esta agitación como una oportunidad para poner fin a esta guerra. Lionel lo dijo con confianza.